Están con nosotros. Siempre retornan. Ecos de lo remoto. Muy buenas a todos, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto. Un programa en el que al menos desde el principio estaremos con el compañero Israel, que ya le tenemos, si no creo mal, si creo que está todo conectado, ya le tenemos al otro lado de la línea telefónica y vamos a saludarle ya. Muy buenas, Israel. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí preparando este programa, algún día contaremos las anécdotas, la serie de catastróficas desdichas que se dan siempre antes de Ecos de lo Remoto. Algo que falla, un metro que no llega, en fin, ¿para qué contar estas penas pudiendo hablar de ovnis, no? Pues sí, la verdad que tenemos que hablar de ovnis porque eso sí que son cosas que no entendemos y como no las entendemos, pues yo creo que está muy bien que tenga su espacio aquí en Ecos de lo Remoto. Los ovnis, esa cuestión tan peliaguda, tan extraña, tan poliédrica, y trataremos algunos de los aspectos más importantes del fenómeno ovni. Vamos a hacer un pequeño debate también, Israel y yo, y a contar con la voz de un famoso contactado español, una persona que lleva toda la vida prácticamente en el fenómeno ovni de una manera o de otra. Nos lo va a contar Israel en la próxima sección del programa. Y vamos a hablar un poco de lo que significa también para nosotros. Ya dijimos que Ecos de lo Remoto nacía con un afán de poder debatir, de poder pensar en voz alta sobre estos temas. Bien, pues lo vamos a hacer. Y quién mejor, ¿no?, que maestro de ceremonias, que es Jean-Michel Jarre, con este nuevo disco, con esta canción que es nuestra sintonía, en este caso Oxygen 17. Estas canciones que solo las puede hacer un genio y que tanto nos recuerdan, y no solo gracias a Iker, que también, sino a muchos que vinieron antes, también al maestro Jiménez del Oso, que tanto nos recuerdan a los ovnis. Este sonido. Qué importante, ¿verdad? Es cómo se ambiente el programa, las músicas que pongamos. Sé de buena tinta que gustan, sé de buena tinta que son sintonías que os hacen sentir más o menos lo mismo que a nosotros y os hacen sentir casi como que una luminaria estuviera sobrevolando vuestras cabezas. Así que sin más, nos sumergimos con otras músicas y espero que también las reconozcáis, con otra música que es un pelotazo del misterio. Nos sumergimos ya en el tema de los ovnis. El fenómeno ovni, algo muy extraño, algo que a veces nos trae de cabeza a los que nos gusta el misterio. Para mí es algo tan amado como a veces odiado, por querer saber más, por querer conocer de qué se trata, qué es eso que aparece, porque el fenómeno ovni es algo real, es algo que existe, no está en la imaginación de los testigos. Tampoco todo lo que se ve es explicable. No se trata de satélites o bólidos. Hay algo más que se escapa a nuestro entendimiento. Y si no, que se lo digan a nuestro primer invitado de hoy, Israel. Cuéntanos algo más.
Bueno, pues hemos tenido la suerte estos días de contactar, de hablar con Luis José Grifol, que bueno, pues es pues para muchos lo que sería el decano de los contactados aquí en nuestro país. Y bueno, ya no sé si lo sabéis, si lo conocéis, pero es una persona que lleva pues cuatro décadas con el fenómeno a su espalda, 4 décadas haciendo que personas cada día 11 se reúnan aquí en Montserrat, aquí muy cerquita donde yo vivo, y se reúnan para observar supuestas luces que aparecen y desaparecen. Y bueno, hoy la idea, como bien sabes, era estar allí, pero claro, sí. La meteorología pues no nos lo ha permitido. Pero bueno, sí que nos ha permitido pues poder hablar con Luis José y poder tener una conversación sobre cómo fue su primer avistamiento y cómo ha ido evolucionando el tema OVNI todos estos años. ¿Qué te encontraste, qué persona te encontraste, digamos, en lo privado, en lo íntimo, cuando vas a entrevistar a Grifol? Pues mira, en primer lugar me encuentro con alguien sumamente educado, alguien que tiene muy claro lo que te va a contar. De hecho, no cambia ni un ápice lo que me ha contado a mí de lo que contó en el año 83 en El País. O sea, no cambia nada. Y una persona pues que, bueno, que no... Muchos dicen pues que no sabe si es verdad lo que dice. Yo te digo, por lo menos, lo que sí que puedo sentir después de hablar con él, es que si lo que dice no es verdad, como mínimo el señor Grifol es muy sincero con lo que piensa y es muy sincero realmente con lo que cree. O sea, que está diciendo realmente lo que cree y, bueno, yo realmente confío mucho en todo lo que nos ha contado este hombre. Así es. Además, yo estoy seguro que en las quedadas que se hacen en Montserrat, cada día 11, cuando se puede, cuando la meteorología lo permite, seguro que ha recibido a muchos amigos de la ufología, pero también estoy seguro de que ha recibido alguna burla, también es seguro que ha sido objeto de chanzas y de alguna broma en este lugar, porque mucha gente se reúne allí en un ámbito más bien festivo, y aún así él se mantiene en su entusiasmo por los ovnis, ¿verdad? Sí, bueno, yo sí que he estado en alguna otra ocasión y sí que he podido pues ver cómo aguanta las embestidas de aquel que va simplemente a intentar reírse de él. Y es una cosa, es algo que realmente es de admirar con las ganas que lo hace, que no tiene ninguna obligación, no recibe absolutamente nada material de esto, él va porque quiere. Y la verdad es que, pues para mí, después de hablar con él y de conocerlo, para mí, máximo respeto para esta figura. Pues, ¿qué te parece si con una pequeña presentación, que además tú me dijiste, yo también lo había visto, porque ahora contaré mi relación, entre comillas, con Grifol, yo también había visto ese recorte de prensa, pero vamos a presentarle de una manera muy peculiar, y tú me lo recordaste efectivamente. Decía el periodista Enric Carpena, en 1983, en el diario El País, decía: no tiene aspecto de loco visionario, ni de aprovechado, ni tan siquiera de medium. Viste, se peina y se mueve como un hombre moderno, con un ligero aire de playboy que se contradice con su gran afición, con lo que en estos momentos es la razón de su vida, el contacto con los extraterrestres. Luis José Grifol Gutiérrez, en ese momento, tenía 39 años. Es profesor mercantil y diplomado en comercio exterior e informática. Y duerme poco, y entre comillas, porque antes tengo que mirar al cielo. El pasado 19 de julio, dice el artículo, que dio una conferencia, atención, sobre ovnis ante nada más y nada menos que una comisión de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña. Creo que cualquier persona no puede hacer esto, ¿verdad? Y menos en aquellos tiempos. Bueno, pues vamos allá con la entrevista que nos brinda Israel con Luis José Grifol. Cuando hablamos de contactados, cuando hablamos de contacto ovni, cuando hablamos de personas pues que han estado delante de un objeto volador no identificado, pues aquí en España siempre se nos viene a la cabeza pues un nombre, Luis José Grifol. Y la verdad que es muy interesante hablar con él y conversar como lo vamos a hacer ahora. Y como ya sabéis que vamos a intentar también estar pues en una de sus quedadas en Montserrat y nada, por eso estamos muy contentos
de hablar con alguien pues que a nivel del misterio pues que ya es historia pura del fenómeno. Hola Luis José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues darte las gracias por estar aquí en Ecos de lo Remoto. Gracias a vosotros. Y bueno, por si alguien aún no lo sabe, que esto es complicado, porque quien sabe de ovnis aquí en este país, pues ya sabe de usted, pero ¿cómo fue su primer contacto con el universo, con el tema ovni? Pues fue impensado. Era el verano del año 77 y al poco de llegar del trabajo, pues me puse a cenar y lo hacía pues con una bandejita de madera sobre las rodillas, viendo la tele para distraerme un poco, y estaban dando el programa de la Thames Television llamado Los Roper, que al cabo de los años lo volvieron a reeditar. Era pues en síntesis un hombre era trágico cómico, porque era un hombre que, debido a sus necesidades y también un poco a su tacañería, pues caía en situaciones ridículas, ¿no? Pero que ya digo que era trágico porque también sufría lo suyo. Y cuando estaba en esas, pues a mi lado estaba mi esposa y mis 2 hijos. Ya tenía una parejita y en estas, pues como si me hubiera tomado algo, como hubiera sentado mal, pues empezó a hervirme la sangre, una sensación extrañísima. Es decir, tenía la convicción de que me iba a dar algo gravísimo, como si me fuera a morir, vamos, porque era como si me bulliera la sangre. Sí. Y en esas, pues para disimular y no alarmarles, especialmente a mi señora, que era la consciente de lo que me podía suceder, pues me levanté y, como se hace en verano, salí a la terraza para respirar hondo y mirar el cielo a ver cómo estaba, etcétera. Y no fue mi sorpresa que, en mirando hacia arriba, justo sobre mi cabeza, pues surgió un plato volador o un ovni circular, fulgurante, y en un segundo fue de sobre mi cabeza hasta la línea del horizonte. Es decir, que debía hacer pues 25 kilómetros en un segundo. Claro. Entonces me quedé perplejo, no dije nada y persistí en la vigilancia del punto donde se había detenido, aunque era ya muy lejos. Y persistiendo, al cabo de nada, de 3 segundos más, volvió a surgir un palmo de la mano extendida hacia mi derecha, es decir, en dirección a Barcelona, pero ya en la lejanía, claro. Entonces entré y no dije nada, y como tenía pues en aquella época muchas angustias para sacar la familia adelante, joven que era y con dos hijos, pues un niño y una niña, pues no hice ningún comentario a mi esposa. Claro. Ocurrió que transcurrió una semana, ese era un programa semanal, volvieron a dar otro capítulo y bueno, recordaba un poco lo que me había sucedido, pero no me inquietó demasiado porque lo tenía medio olvidado para no angustiarme, y pensé que no se volvería a producir nada igual. Además, la sensación extraña física no la tenía. Pero al cabo de un momento me vino esa mismo bullir de la sangre. Y entonces sí que ya, al levantarme para ir a la terraza a mirar otra vez, ya tuve el presentimiento de que se volvería a repetir. Salgo y a la que asomo miro para arriba y otra vez salió el ovni de encima mío, otra vez al horizonte. Y ya convencido, pues porque subconscientemente ya había meditado lo mío, Claro. pues le dije a mi señora: Nieves, ¿quieres ver un ovni? Pues sale inmediatamente a la terraza, que le verás salir de allá, porque pensé que todo se iba a repetir. Y ha desaparecido allá y le verás ahora hacia la derecha. Y entonces surgió el ovni, pero no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. O sea, lo mismo que vaticiné por presentimiento, pero en sentido contrario. Y bueno, ya no le di más importancia porque no convenía, pues, en esa incipiente familia, generar
sospechas y angustias ni cosas raras, ¿no? Claro. Y bueno, a finales de los 70, cuando usted tuvo su primer avistamiento, ya comentó a los medios que se avecinaba una oleada de visitas, como así fue en los años 80. ¿Cómo se explica el descenso de los avistamientos actuales? Bueno, descenso nada. Eso. Descenso nada, porque si acaso hay descensos es de ellos que aterrizan. O por ejemplo ahí en el volcán Popocatépetl Sí. de México, pues ahí se les ve muchísimo, incluso entran dentro, o incluso pues introducen, como por así decirlo, unos tapones para evitar erupciones que generen lava que pueda matar a la gente que vive por las inmediaciones, ¿eh? O sea, algo sorprendente que la gente que no sigue mucho el tema OVNI, pues le parecerá que son ensoñaciones o que son imaginaciones, pero no, está documentadísimo, ¿eh? Claro, ¿y qué es lo que opina sobre la aparición de seres en la atmósfera? Por ejemplo, los que hay con forma de medusa. Hay quien dice que por el comportamiento del ovni se tiende a pensar a veces que podría ser más bien un ser vivo. ¿Qué es lo que cree usted de esto? Bueno, es que esto de la vida, también conjeturando, pues tiene muchas interpretaciones y acepciones. Una confirmación de estos seres, ya posterior y al cabo de muchos años, fue de que la vida está incluso en el mundo mineral. Claro. O sea, todo el movimiento vertiginoso de lo que se llaman las partículas en el átomo que orbitan en torno al núcleo, pues están animadas por lo que sí que verdaderamente es el motum perpetuum, o la fuerza, digamos, en plan religioso podría ser de parangonarse con lo de la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Del cosmos y de la naturaleza, porque a eso no se le presta demasiada atención, pero ¿de dónde surge esa energía que no cesa desde in illo tempores, desde la creación, si es que fue tal? Es decir, ese movimiento de dónde surge, no necesita alimentarse de ninguna energía conocida, ¿eh? Claro, ¿y qué relación o qué relaciones tienen los tripulantes de los ovnis respecto a nosotros, los observadores o testigos? Bueno, pues ellos en principio, yo los escribo con mayúsculas, pues son ni más ni menos que nuestros creadores. En el Génesis bíblico no está bien traducido, y es algo que ya manifestaba Voltaire. Es decir, en principio se dice Dios creó el cielo y la tierra, y no es así. En el hebreo bíblico, en el primer párrafo dice Bereshit baraj Elohim, y eso quiere decir en castellano, pues en principio crearon los ángeles, ¿eh? No es ningún demérito, porque el concepto de Dios es tan vasto y tan, digamos, tan inasequible, porque si no nos cabe en la cabeza lo que es el universo, menos podemos comprender lo que pudiera ser el propio creador. Por lo tanto, no repugna la idea de que miríadas de sembradores de la vida en el universo, los ángeles del Señor, por así decirlo, como se expresa en la película Encuentros en la tercera fase, ¿sí?, sean los encargados de ello. Claro. O sea, no desdice una cosa de la otra. Lo que pasa es que las religiones, para simplificar, pues lo humanizan todo y lo hacen asequible a mentes de gente, pues a las que le falta mucho por desarrollarse y comprender mejor que los demás lo que es el trasfondo de todos estos asuntos. Claro, porque entonces en este fenómeno, realmente hablando muy llano, estos visitantes, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué pretenden? Bueno, también aquí me cabe hacer una acotación, y es decir, no son visitantes, porque ellos ni van ni vienen. Están aquí. Están en otra dimensión. Perfecto. Y entonces no están sometidos ni al tiempo ni al espacio. Están, como bien dices, en otra dimensión. Y aparecen cuando y donde quieren, tanto si los que les van a ver o se encuentran con ellos lo desean como si no. A lo largo de la historia han habido encuentros intencionados, sí, con personajes pues que han sido motores de grandes cambios.
por ejemplo, pues Alejandro Magno, digamos, grandes conquistadores, grandes pensadores, filósofos, Sí. etcétera, pues han estado influenciados, el mismo Mahoma, Sí. pues por arcángeles. El arcángel Gabriel o Gubrail es el mismo que encontró a la Virgen María y le anunció que iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Ujú. También eso explicado así para entenderlo de una forma simple, y es el mismo pues que inspiró a Mahoma en la montaña de cercana a la Meca, ¿no? Claro, y yéndonos más a lo que ha montado usted, a lo que hace usted cada día 11, cada mes, cada día 11 allí en Montserrat. Sí. ¿Por qué allí y por qué decide usted pues intentar avistar objetos desde esa montaña mágica? Bueno, pues aceptan la palabra mágica, la aceptan ellos también. Sí. Eso lo sacó un escritor de aquí, de Barcelona, y luego repitiéndolo en Montserrat han habido corroboraciones de que magia es lo desconocido, pero palpable, ¿no? O convincente. Y eso en gran manera pues es lo que ahí sucede. Pero no solamente es ahí, pueden aparecer donde sea. Es decir, se adecuan a nuestro sentir, a nuestra sensibilidad, y qué duda cabe pues que la elevación hacia arriba es una demostración a ellos de nuestro intento no solamente de autosuperación, sino de acercarnos en la modesta medida de nuestras posibilidades. Ellos tienen el universo a su alcance y se desplazan por el cielo pues a una velocidad enorme, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver con las posibilidades de nuestros ingenios. Y entonces pues también tienen la posibilidad de leer nuestra mente y saben de nosotros y de los reunidos pues de su presente, de su pasado y del futuro. Claro. Y bueno, ¿y qué le diría a esos oyentes que nos escuchan y que están pensando acercarse cualquier día 11 allí mañana, por ejemplo, a la explanada OVNI? ¿Qué es lo que les diría para que se animaran y para que dejaran pues los prejuicios a un lado? Pues en primer lugar que yo no tengo ningún interés económico ni protagonístico de estos. Más bien hago un gran esfuerzo porque ya lo he vivido mucho. Este año harán 40 años que estoy voceando todo esto y acompañando a la gente. Se los he ayudado a la gente, a miles y miles de personas. En dos ocasiones, según la Guardia Civil y después el Obispado de Barcelona y demás, se han reunido más de unas 17.000 personas. Entonces la gente no va porque sí, e incluso puedo asegurar que cuando se produce algún acontecimiento OVNI, si es un poco fuerte, pues muchos ya intuitivamente piensan que el acercarse a Montserrat es lo adecuado. Sucede algo así como en la película Encuentros en la tercera fase con la montaña del diablo de Wyoming. Y es curioso que en Montserrat está la pared de los diablos, sí, y que es por la que ascendía más que el funicular, pues el ascensor de la verticalidad que tenía, y es por la que subió Heinrich Himmler con 25 SS en aquella barquilla que le acompañó el padre Ripoll, y que tuve la suerte de ser amigo suyo y de que me explicara cosas que nadie sabe, ¿no? Incluso algunas que me pidió que no explicara nunca. Bueno, y para acabar ya esta pequeña entrevista, y que mañana completaremos con la visita, ¿qué evidencias encontramos, qué evidencias hay en el contactismo en el tema OVNI? Bueno, pues es el OVNI eso es una definición mía, el despertador de la intuición humana en pro de nuestra superación y hacia las cotas máximas que asociamos a la idea de gloria. Y como diría un andaluz, ahí es nada, Sí, de lo importante que es.
Pues nada, aquí le dejamos y mañana intentaremos acercarnos a esa cita tan especial que tenemos todos los 11 de cada mes. Un abrazo muy fuerte. Igualmente a vosotros. Hasta luego, adiós. Adiós. Pues una gran charla, ¿verdad, Israel? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, ¿eh? O sea, su nombre, como os he dicho antes, es encantador y responde abiertamente a cualquier cosa que se le pregunte. Hablábamos de Montserrat, ya sabrás que yo publiqué un artículo en Mundo Misterioso y que también en mi pequeña gira por tierras catalanas hace poco contigo pude por fin pisar esa montaña. Ellos aceptan el término mágica, refiriéndose a los extraterrestres, y sí que lo es una montaña mágica que desde el año 880, que sepamos, viene siendo escenario de luminarias, sonidos extraños, luminarias que en aquella época se interpretaron con un prisma católico por unos pastorcillos, como en tantos sitios donde han sucedido fenómenos ovni, y después se ha interpretado como la aparición de la Virgen. Para esto daría para un programa entero, solo contando casos y demás, pero de decir lo complejísimo, extraño, bizarro y a veces totalmente absurdo que es el fenómeno ovni. El propio Hitler, por su brazo ejecutor ocultista, Heinrich Himmler, se interesó también por esta montaña, buscando, dicen, el Santo Grial, no por los ovnis, sino buscando esas reliquias en esa búsqueda demencial. Casos hay a patadas, refiriéndonos a luces, personas que han visto luces, desapariciones inquietantes. Se dice que la propia montaña podría estar de alguna manera horadada, hueca por dentro y ocultar todo un universo. Hay quien dice de tesoros, hay quien dice incluso, pues como muchas veces en este tipo de montañas rodeadas por luces, hay quien dice base ovni. Pero qué narices, qué demonios son los ovnis. ¿Son algo tangible? Ahora le preguntaremos al invitado que viene después, porque creo que nos va a sorprender muchísimo con su hipótesis. ¿Y si los ovnis estuvieran vivos? Israel, creo que nos traías un caso para rematar esta tertulia ovni, un caso que te toca muy de cerca geográficamente. Sí, mira, voy a hablar de un caso pues que pasó aquí en mi misma población, San Boi de Llobregat, hace unos añitos. Estamos hablando del día 30 de diciembre del 2013. Y bueno, os lo resumo muy rápidamente. Lo interesante es el vídeo que luego intentaremos compartir con todos vosotros. Una persona que se dedica de manera tradicional aquí en San Boi a temas contraculturales y hablar un poco pues sobre la otra cara de la realidad, pues de una manera a veces pues que podemos estar sí o no de acuerdo, pero que de hecho lo hace. Pues estaba aquel día filmando los cielos pues para captar una secuencia de dos aviones que estaban emitiendo gases, ¿no? Porque es un señor que el tema de los chemtrails, el señor José María Goch, pues lo tiene muy entrometido y quería pues demostrar que de alguna manera, como se dice, pues nos estaban fumigando. Y bueno, la sorpresa es que en este vídeo aparece un objeto extraño, triangular, con luces parpadeantes. Ajá. y que cruza entre ambos aviones. De hecho, José María pues no se dio cuenta de esto, José Manuel, perdón, no se dio cuenta de esto hasta que fue a editar el vídeo y vio realmente estas tres luces. La verdad que es uno de los ovnis más extraños que he visto, porque he visto bastantes imágenes, y es de los más extraños, y además que puedo atestiguar, porque conozco a la persona, que es imposible que haya edición de cualquier tipo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, como conoces a esa persona, vamos a intentar ponernos de alguna manera para un próximo Ecos de lo Remoto con esta persona, y nos queda los deberes de mandar al explorador Israel a la montaña mágica de Montserrat un día 11 para vivir esa noche de los ovnis, cuando haga buen tiempo, tal vez, Ecos de lo Remoto, primavera, verano, pues volveremos a intentarlo.
¿Y por qué se eligió el día 11? Bueno, pues porque el caso Manises, que no vamos a repetir aquí, el caso más trillado de la historia de los ovnis, pero también uno de los más interesantes, fue precisamente un 11 del 11, un 11 de noviembre. Pues no da tiempo más, vamos a intentar contactar a la vez con Israel y con nuestro invitado Daniel Ransanz. Ponemos un poquito de música y continuamos. Esperamos que os hayáis sentido bien con este tema de la película Prometheus. Una película bastante criticada, para mí una de mis favoritas respecto al tema espacial, sobre todo en sus primeros minutos. La primera media hora tal vez sea una obra magistral, unos seres humanos que encuentran unas pinturas rupestres y se lanzan a la aventura espacial. ¿En busca de quién? Bueno, de los creadores. Hablaremos de vida en el espacio. También, ¿por qué no?, en esa zona que es tierra de nadie, entre lo que estamos pisando y el espacio exterior. La vida atmosférica. Creo que al otro lado de la línea tenemos ya a nuestro invitado de hoy y voy a intentar saludarle. Daniel Ransanz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Qué buen rollo transmites. Si es que ya con el saludo... Bueno, me vais a perdonar porque es un amigo y vamos a hacer una tertulia. Israel, ¿también estás por aquí? Aquí estoy con todos vosotros. Bueno, pues entonces comenzamos. Y en primer lugar vamos a decir de quién se trata nuestro invitado de hoy. Pues es un técnico en ingeniería civil apasionado de la cultura y del misterio. Daniel Ransanz ha colaborado en varios medios, uno de los más relevantes quizás el programa Otros Mundos, y tiene su canal en YouTube, aunque estoy seguro, y él nos contará, que no comulga mucho con la mayoría de los llamados youtubers del misterio. Además, es autor del libro Puzzle, Descubriendo el Nuevo Mundo, y ahora nos presenta una reedición, o más bien casi una reescritura, de su libro Biosférica, titulado Biosférica 2.0, y en el que ha estado investigando más de 5 años. Daniel, ¿de dónde surge tu pasión por el fenómeno ovni? Y luego entraremos en la cuestión de la biosférica. Bueno, me sonrío un poco, Álvaro, porque a pesar de llevar ya un tiempo por la radio, todavía no se acostumbra uno a oír cómo hablan de él, ¿no? Pero bueno, Biosférica, como bien dices, es un estudio que data desde mediados del año 2011. Se publica un primer texto el día 5 de marzo, mayo, de este 2016. Y en el momento de publicar el texto, pues tengo un problema con los archivos y finalmente no puedo sacar el resultado o publicar aquello que habíamos llegado a alcanzar en ese primer texto, ¿no? Además, y como tú bien sabes, hemos estado en contacto todo este tiempo. Ajá. El devenir de las últimas circunstancias, artículos científicos y nuevos descubrimientos que hemos ido haciendo en pro del desarrollo de esta teoría que hemos dado a llamar biosférica, pues han hecho de que realmente quisiéramos abrir ese texto y nutrirlo un poco más. Me sonreía también un poco por esto que decías de los youtubers. Ciertamente no estoy muy de acuerdo con algunos de ellos. Pero tu canal es muy guerrero, ¿eh? Sí, mi canal es muy guerrero. Lo que pasa es que se desmarca un poco del claro, característico canal. Es un canal no monetizado, es un canal que yo publico pues cuando puedo, cuando tengo tiempo o cuando tengo algo por publicar, ¿no? Y se sale un poquito de lo que sería el canal estándar del youtuber del misterio, sí. Siendo alguien que podría sacar partido económico con sus libros,
puesto que son interesantes y cuentan una teoría que ahora nos la va a resumir, interesantísima, ha decidido Daniel que estén a la disposición de cualquiera que tenga curiosidad, como él la tuvo, por investigarlo, para que se difundan pues libremente estos contenidos, tanto en YouTube, que no lo tiene monetizado, que bueno, también es lícito tenerlo, como en sus libros. Por lo tanto, es algo que, oye, pues es de quitarse el sombrero. Y te preguntaba que cómo surge tu interés por el tema OVNI. ¿Desde cuándo te interesan estas cosas? Bueno, biosférica es una de las ramas de los estudios que llevo adelante desde ese citado 2011, ¿no? Es a partir de la primavera de este año, cuando yo tengo mi primer encuentro en mi etapa adulta, digamos así, Ajá. con el mundo del misterio, ¿no? Un encuentro frontal, directo, impactante y que me sumerge de lleno en todos estos mundos del misterio y con especial énfasis en el fenómeno OVNI. Ajá. Nos vas a contar ahora, aunque sea casi en titulares, porque para mí es algo que lo recalcas en el libro, que ya he tenido la suerte y el placer de poder echarle un buen vistazo, la verdad, a esa nueva edición de Biosférica, que quizás pueda ser una lacra, de alguna manera, haber sido testigo directo y que no es muy ortodoxo contarlo en el libro. Yo te digo que para nada, que no le resta ni calidad ni veracidad a lo que vayas a narrarnos en las páginas de Biosférica 2.0. Él, pues también en un acto de valentía, dice: señores, yo he sido el primero que he sido testigo, creo, o por lo menos así lo cree también Daniel, de la propia biosférica, que ahora nos darás una definición, pero cuéntanos primero cómo es ese encontronazo, por así decirlo, con el fenómeno cara a cara, que te hace interesarte finalmente y pues investigar sobre qué demonios es el fenómeno OVNI. Yo fui testigo, ciertamente, como bien dices, en primera línea, y ahora te lo haré en titulares como pediste en detalle, ¿no? Pero aludiendo a colación de lo que decías al principio respecto a cómo yo había introducido mi propio testimonio, y aludía a que no suele ser una cosa característica de los libros, ¿no? Uh-huh. Lo que me ha sucedido a mí, tanto con la biosférica como con otros encuentros, con otros aspectos que ahora nos llevarían en otra dirección que he tenido, ha sido que no me he esperado a convertirme en un caso, sino que claro, por una gran curiosidad me he encargado yo mismo de intentar indagar y profundizar en aquello que conocí en persona, a ver qué podría haber detrás. Como tú bien sabes, Álvaro, son elementos altamente escurridizos, muy bizarros a veces, con componentes altamente desconcertantes, y uno no puede llegar a todo aquello que le gusta. Sin embargo, en el asunto que nos ocupa esta noche, en la biosférica, yo creo que sí que he podido por lo menos acercarme a una comprensión, si bien a título personal, pero que a lo mejor también puede servir luego al común del público, a los investigadores, expertos, etcétera, ¿no? Yo ciertamente desarrollo una gran afición a mirar al cielo, uh-huh, a raíz de estos eventos que te decía, y estoy una noche echado en mi tumbona. Yo vivía por entonces en un chalet donde tenía una guardilla, y allí pues tenía una tumbona con mi aplicación de astronomía siempre abierta, Stellarium, que me gusta mucho, y bueno, pues contrastando pues planetas, astronomía, y tratando de aprender un poco en ese nuevo mundo en el que me estaba sumergiendo, ¿no? Ajá. Y bueno, no te voy a negar que he tenido varios avistamientos ciertamente chocantes durante esta etapa, pero me llama especialmente la atención al caludo aquí en Biosférica, y es la visión de dos criaturas, una visión que yo calculo en una estimación de que debieron cruzar o pasar por encima de mi vertical a no más de 30, 40, 50 metros de altitud, es decir, lo vi muy, muy, muy cerca, con una gran definición. De hecho, pude escuchar incluso un sonido muy peculiar que emitían. Y a raíz de tener ese encontronazo, claro, Álvaro, cuando a mí me sucede esto, yo no tengo un referente histórico, no tengo los estudios que ahora he podido acumular para poder comprender lo que había visto, sino que me encuentro ante una desnudez total de conocimiento, porque si bien es cierto que he visto dos objetos volantes no identificados de forma discoidal, no los puedo asociar a nada mecánico ni a ningún tipo de ingenio tecnológico, como una nave voladora ni nada por el estilo, ¿no? Aquello era dos cuerpos de forma discoidal, traslúcidos, tenían una luminiscencia, que era cuando esa luminiscencia pulsaba en anillos concéntricos desde el interior de ese ovni hacia el exterior, era cuando se hacía visible a mis ojos, ¿no? Uh-huh. Si no, era un objeto absolutamente traslúcido e invisible. Y bueno, y es a raíz de un año después que me hago con una obra del gran Faber-Kaiser. Hombre. Y a raíz del capítulo 3 de esa obra, titulado nada más y nada menos que Las increíbles medusas del espacio, es cuando yo empiezo a tener elementos para poder
aproximarme a un entendimiento de aquello que yo vi con tantísima claridad sobrevolándome. Por supuesto, es que ya nos has citado a uno de los grandes, del que hay mucho que hablar, y te emplazo para otro día a hablar solamente, y también sé que a Israel le interesa, solamente sobre Faber-Kaiser. Pero ya habéis visto, amigos, que ha dicho que se encontró de alguna manera con unas criaturas. No ha dicho con unos platillos ni con unas naves. Cuéntanos entonces, también casi en titulares, pero bueno, para que entendamos bien qué es exactamente la biosférica. Biosférica es un vocablo, un acrónimo que yo hago de biología espacial y atmosférica. Cuando nos referimos a la biología espacial y atmosférica, nos referimos a una rama del fenómeno OVNI, del vastísimo e inmenso fenómeno OVNI, ¿vale? Donde este factor en concreto aludiría a que esos objetos volantes no identificados, en muchas más ocasiones de las que cabría pensar, podrían explicarse con la presencia de una macrofauna, de una biocenosis, un sistema organizado de vida, que existiría tanto a nivel de sistemas solares, creemos que galácticos, y por supuesto con contundente presencia en la atmósfera. Ajá. Vamos a ver. Habrá personas que estén pensando, madre mía, esto posiblemente muchos de los casos de avistamientos ovni conocidos por muchas personas, en los que la nave, entre comillas, se supone que estaba jugueteando de alguna manera con un avión, por ejemplo, y resulta que esa nave no salía, por supuesto, en los radares. A ver si es que no era una nave, ¿no, Dani? Exactamente. Fíjate que cuando hemos indagado en las raíces del fenómeno, en su génesis, nos hemos topado con que precisamente la teoría de la biología espacial y atmosférica, bajo otros nombres, bajo otras nomenclaturas, si se prefiere, ya ha sido tratada, y de hecho Álvaro abre la era de la ovnilogía moderna incluso con 2 años de antelación a lo que sería el famoso evento Kenneth Arnold, que todos asociamos a ese inicio de la era de la ovnilogía moderna, ¿no? Como hemos dado a llamar en el argot. Y bueno, ciertamente ocurre en el 1945, tú sabes, nos encontramos en un contexto de Segunda Guerra Mundial, tropas de alemanes contra británicos y aliados, y cuando los escuadrones de guerra comienzan a formar esos escuadrones de vuelo para surcar los cielos y en las ofensivas de ataque, se da la circunstancia de que aparecen unas misteriosas bolas muy tenues, como tú decías, prácticamente transparentes, lumínicas, a las que se dio a llamar Foo Fighters. Se empleó el término Foo Fighters, algo así como cazas o guerreros de fuego, y que curiosamente, como muy bien indicabas, jugueteaban literalmente con el escuadrón, es decir, tenían un comportamiento muy juguetón, muy curioso, muy interactivo, y que recuerda en cierta manera a, pues no sé, pues por ejemplo a cuando un submarinista se sumerge en el océano y vienen los cardúmenes de peces atraídos por la curiosidad de ver ese cuerpo extraño ahí, ¿no? De algún modo se conjeturó, y ahora veremos quién y cómo, con que estas presencias se podrían explicar con la presencia, si se permite la redundancia, de una bioforma, de una biología, como decía, que tenía presencia constante ahí en la atmósfera y que había sido atraída por estas perturbaciones que el hombre estaba causando en su entorno. Fue nada más y nada menos que John Philip Besor, un destacado biólogo de Pensilvania, quien se encargó de estudiar el fenómeno de las Foo Fighters en profundidad y de asociarlo por primera vez al reino animal. Y es que se da la circunstancia de que por entonces, 1945, se habían hecho grandes avances también en lo que es la inspección del lecho marino, submarino, encontrando gran cantidad de vida bioluminiscente y con un comportamiento también pues muy parecido a estas Foo Fighters, ¿no? A estos hipotéticos animales espaciales. Y fue este biólogo, John Philip Besor, quien, apoyado en sesudos estudios, incluso llegó a compartir con el mando de la USAF sus conclusiones, emitiendo pues creo que fue White Sands, lo que a día de hoy es Wright-Patterson, la base, la que emitía un informe diciendo que la explicación del señor John Philip Besor era la más aceptable y la que más se ajustaba para explicar lo que estaba serpenteando alrededor de los escuadrones y lo que traía un poco de cabeza a ambos bandos, ¿verdad? Ajá. Y a partir de aquí nace lo que sería la teoría. Esta teoría luego se llega a poner en manos de otros estudiosos. Tenemos a un reconocido inventor llamado John Cage, tenemos a una condesa de Viena muy respetada en los círculos intelectuales de Europa,
cuyo nombre era Wasil Koserecki, Ajá. que también desarrolló unos profundos estudios en compañía de John Cage, ampliando todas estas hipótesis, y luego se encargaron del fenómeno pues personas de la talla nada más y nada menos que Ivan Terrance Sanderson, el conocido zoólogo y biólogo. Pues te podría decir nombres como Trevor James Constable, que también se dedica durante creo que aproximadamente 2 o 3 décadas en unos costosos safaris en los que ellos, utilizando rollos sensibles al infrarrojo, ya efectuaban fotografías atmosféricas donde decían ver este tipo de bioformas, ¿no? Que eran parecidos a amebas, de hecho los llegaban a llamar así. Y a partir de aquí se desarrolla toda la teoría. A medida que nos metemos, que nos introducimos en lo que ha sido la carrera espacial, pues nos damos cuenta de que muchas de las anomalías en no pocas ocasiones vilmente silenciadas por la propia agencia espacial, obedecerían o podrían tener coherencia, relacionarlas con este tipo de fenómenos. Tenemos ese único ovni que está reconocido como ovni por la NASA, ¿no? Aquella especie de sábana similar al plancton, que ahora mismo no recuerdo muy bien en qué misión aparecía. Sí, el libro lo tienes lleno de datos de este estilo, de cómo en las misiones de la NASA y todos estos precursores, incluso me acuerdo de Charles Ford y también sus fenómenos inexplicables. Pero bueno, cuéntanos, sí. Ciertamente, Charles Ford podríamos decir que fue el pionero. Él, de hecho, aludía en no pocas ocasiones a la gelatina que caía del cielo, ¿no? Claro. Él decía, bueno, ¿acaso está el cielo lleno de gelatina? ¿Acaso cuando llegan pues los meteoritos, los asteroides, le arrancan sus fragmentos y acaban cayendo sobre Tierra? Porque, como bien sabes, hay una importante compilación, bueno, unos 50 casos de las colecciones forteanas que se introducen en este texto, en este ensayo, a fin de darle consistencia a la teoría, ¿no? Porque hoy en día nos encontramos con lo que se conoce como jalea astral, que es una gelatina que se ha encontrado sobre prados, se ha encontrado también sobre tejados, sobre copas de árboles, y que pues es un misterio a día de hoy para la ciencia. Nadie sabe qué es la jalea astral y qué es la gelatina. Y sin embargo, tanto a día de hoy como en esas colecciones forteanas a las que aludíamos, existe una relación causa-efecto entre la aparición de objetos celestes, que la gente, que el testimonio describe como un meteorito, como una bola de fuego encendida, y la inmediata aparición de estas jaleas, de estas gelatinas de olor putrefacto y de apariencia claramente animal, que a día de hoy, insisto, pues siguen todavía aguardando una respuesta. Te preguntaría 1000 cosas, pero también el compañero Israel quiere intervenir y preguntar algo. No sé cómo te quedas, Israel, después de todo esto. Hombre, me quedo alucinado porque es que da tantos datos y te lo pone en referencia con tantas cosas que es prácticamente imposible poner un pero a nada de lo que dice el amigo Daniel. Y hay un capítulo del Biosférica que me ha encantado, que es el capítulo en que hace referencia a la Madonna di San Giovannino, que es ese cuadro de Filippo Quimi. Me encanta, que bueno, para quien no lo sepa, es aquel cuadro pues que tiene algo parecido a un ovni y bueno, y quiero que nos expliques un poco cómo desarrollas este capítulo, porque me encanta, para mí es de los capítulos más interesantes de tu libro. Bueno, Israel, muchas gracias por tus observaciones. Un placer también estar contigo, por supuesto. No te saludé al principio. Y bueno, referente a lo que me dices, me llamó mucho la atención. De hecho, el dato yo lo obtengo a través de otro investigador, de José Escamilla, quien también se hace eco de los mismos objetos, ¿no? Y es que si bien es verdad que este cuadro en los círculos de la ufología, etcétera, siempre se ha dado un enfoque por lo llamativo que resulta ese objeto al que aludía Israel, ¿vale? Luego en la izquierda del mismo vemos cómo se representa lo que sería la estrella, el sol, y una suerte de animales con tentáculos que hay debajo. Claro, estos animales con tentáculos son muy sugerentes en el sentido de que pues tenemos fotografías, por ejemplo, como las que ha podido efectuar Arturo Regil. Tenemos una fotografía de la cámara frontal de la Estación Espacial Internacional de agosto de 2015, donde también se aprecia una anomalía muy similar, y tenemos una serie de eventos como todo lo que serían las serpientes aéreas citadas por el doctor Carl Schacker en su blog de ufología, etcétera, que podrían ajustarse a todo este tipo de elementos. Fíjate que Escamilla lo relacionan ellos en Moonrising con la simbología vectorial, ¿no? Con ese vector o punta de flecha que aparece prácticamente en todos los escudos de la carrera espacial. Y sin embargo, nosotros aquí, más que alusión a una civilización inteligente o algo por el estilo, sugerimos, porque claro, obviamente son aspectos que entran dentro del marco especulativo, que quizá el artista, porque siempre, no sé si estáis de acuerdo, damos
yo creo que erróneamente por hecho que estamos mucho más avanzados que nuestros predecesores, ya sea 5, 6 o 8 siglos atrás, ¿vale? Y es posible, quién sabe, que a través de algún modo, a través de algún método que a día de hoy nos costaría entender o encajar, este artista ya tuviera conocimiento de esto, ¿no? La ilustración es muy clara, son una especie de animales con tentáculos parecidos a pulpos o sepias, aproximándose como atraídos hacia esa estrella, hacia ese sol. Y claro, es muy sugerente en el sentido de que, como bien sabréis ambos, no son pocas las anomalías espaciales que hemos podido observar a través del SOHO, de las ondas LASCO, C3, etcétera, de aspectos que se dan ahí alrededor del Sol, objetos en apariencia esféricos como una suerte de núcleo, que en ocasiones se intentan explicar con cometas, básicamente con cometas, en lo que se antoja o parece como un auténtico insulto a la inteligencia, si se me permite la expresión. Pues continuamos con esta canción, con este tema de Blade Runner, con la biosférica. Ya sabéis que pronto estará, ya para despedirnos nos dirás la fecha de lanzamiento de esa reedición. Nos quedan 3 minutitos. Cuéntanos un poco, por lo menos, aunque luego la gente lo va a ver en el libro pormenorizado, qué tipología básica podemos hallar en la biosférica, cómo son esos seres. Ya se ha sacado a la luz la palabra medusa, pero hay más. Y qué manera tenemos de verlos, porque es que es un fenómeno que puede ser apreciable. Cuéntanos. Desde luego, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de biosférica hablamos de la totalidad de especies o de taxones, hipotéticos taxones que compondrían estas especies, ¿no? En las que creemos podrían entrar, pues, esa especie de usos, esa especie de cilindros achatados por los polos, cuyos objetos, como tú bien sabes, Álvaro, también tuve la oportunidad de ver con otro testimonio al lado en altísima resolución también y con toda claridad, ¿no? Entrarían objetos, como decíamos, pues tipo sábanas, tipo plancton, esféricos, en fin, el tipo de formas, porque claro, también al ser elementos muy blandos, gelatinosos y sujetos a diferentes presiones atmosféricas, etcétera, debemos de considerar el hecho de que un solo de estos animales, en función de los factores de gravedad y presión atmosférica, podría adoptar muchísimos tipos de formas, ¿no? Y es especialmente interesante el hecho que decías de que es visible, de que es observable, porque ciertamente así es. Fíjate que durante los últimos días, semanas, te diría, lo que hemos hecho yo y mi pareja ha sido documentar milimétricamente cada paso de cada satélite. El trabajo ha sido brutal, astronómico, porque hay muchísimos, hay 1.400 satélites ahí en la órbita baja, ¿vale? Ahora mismo revoloteándonos alrededor entre unas líneas de los 200 y los 2.000 kilómetros, y afortunadamente existen softwares y existen páginas como Heavens Above para verificar que lo que estamos viendo no son esos satélites, ¿no? Que con ellos algunos pretenderían explicar este tránsito. Ciertamente este tránsito no obedece a satélites. Si bien se pueden ver satélites en la atmósfera en una noche bien despejada, el tránsito de la biosférica es muy llamativo. No vuelan en línea recta como hace un satélite, sino que zigzaguean. Tenemos grabaciones, como tú bien sabes, Álvaro, efectuadas por Javier Duende desde Alicante o por Ufolow desde Melbourne, en Australia, donde esos objetos frenan en seco, hacen estacionario, giran 90 grados y salen disparados, en ocasiones no en otro rumbo solo, sino hacia arriba, es decir, en lo que serían ascensos verticales, ¿no? Tenemos flotillas cambiando de dirección y, en fin, es un fenómeno que lo tenemos muy bien documentado y que a ojo desnudo, desde luego, hace disfrutar al espectador una barbaridad, porque es un tránsito que tiene repetición, como bien decías, y que es observable cada noche allá arriba en nuestra atmósfera. Solo es ponerle ganas, ponerse a ello, y estamos tratando con un fenómeno que yo creo que por primera vez presenta repetición dentro del marco del fenómeno OVNI, lo cual me parece pues muy beneficioso, la verdad, para la teoría, ¿no? Siempre que ha estado recubierta de esa elusividad y de, no sé, que ha sido algo tan poco tangible, ¿no? Tan escurridizo. Poder tener una omnilogía que posee una repetición y que la podemos apreciar noche tras noche, documentar sus pasos, comportamientos, etcétera, me parece que es muy bueno. Ojalá la gente se acerquen a esta segunda versión de Biosférica, a esta segunda edición, porque he trabajado mucho en ella para poder ofrecer humildemente desde mis recursos, con toda la calidad que me sea posible, al lector lo que merece. Y ojalá la gente se acerque a este trabajo con la misma intensidad que se acercaron al primero. Fueron más de 500 lectores el primer mes y de verdad que ojalá y haya conseguido un producto que satisfaga al lector exigente y curioso, como pueda ser yo. Y como somos nosotros también los que hacemos ecos y también los propios oyentes. Danos una fecha y una forma de contacto para terminar, Daniel. Fecha 21 de febrero de este mismo mes, lo tenemos muy cerquita ya. Se podrá descargar el libro en la web Criptozoología en España del
del experto Javier Resines, Ujú. o también se puede acceder a una descarga directa en la que sería la misma descripción del pie del vídeo, ¿no? Donde también irá el enlace a Mediafire para poder acceder a esa descarga gratuita. Vías de contacto, si alguien quiere estar en contacto conmigo, si hay alguna duda, alguna cuestión que quieran plantearme directamente, pues en Facebook con el nombre de Daniel Ransanz Moreno, o a través del canal de YouTube Dani Dacoria, por ahí podemos encontrarnos en las redes. Pues nos veremos, y se me han quedado, como siempre me pasa contigo, 1000 preguntas en el tintero, así que te emplazamos para futuras citas. Tal vez me pase yo por allí para ver esas medusas, me encantaría. Ya me has lanzado la invitación y por supuesto que la acepto, si puedo iré. Y nada, un placer y que sea un gran éxito Biosférica 2.0. Muchas gracias, un placer estar con los dos y un saludo muy afectuoso a vosotros y a los oyentes. Bueno, Israel, despedimos el programa. ¿Qué te ha parecido? Por fin toca el tema OVNI en Ecos de los Remoto y nos quedamos siempre con ganas de más, ¿verdad? Israel, no sé si está por aquí. ¿Israel? Pues parece que ser que no. Bueno, pues de todas formas, de parte, por supuesto, de nuestro compañero y de la mía propia, esperamos que os haya gustado el programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado y seguimos, como siempre nos pasa, con más preguntas que certezas. Nos surgen más interrogantes. Seguimos sin saber exactamente qué es el fenómeno OVNI. Seguimos con muy poco conocimientos al respecto, pero con muchas ganas de indagar más. Tenemos clarísimo que es un fenómeno patente. Serán quizás seres de otras dimensiones. Será algún mecanismo que falla en nuestro cerebro. Serán quizás, cada vez creo menos en esto, pero quizás sean seres extraterrestres de otros planetas que vengan de muy lejos, pero lo absurdo que es el fenómeno no lo explicaría. Seguiremos, por supuesto, mirando a las estrellas, no dejéis nunca de hacerlo, y si veis algo extraño, por favor, contárnoslo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. Ecos de lo remoto. Con Álvaro Martín e Israel Gordón.